Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. En esta ocasión corresponde iniciar el estudio del capítulo número 26. Así que vamos a buscar en Génesis el capítulo número 26. Bien, leamos la palabra de Dios. Génesis 26, versículo número 1 en adelante. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso, Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Hermanos, este capítulo 26 de Génesis que ahora comenzamos a estudiar es el único capítulo en donde en su mayor parte el personaje central es Isaac. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, Isaac es el patriarca de quien menos se nos relata en el libro de Génesis y de quien menos detalles sabemos. Algunos explican eso por el hecho que la vida de Isaac en realidad fue una vida bastante tranquila, sin mayores problemas o sobresaltos, a excepción de algunos aspectos que hemos ido señalando en la medida que hemos ido avanzando en el desarrollo del estudio de este libro. Ahora nos encontramos en este versículo 1 del capítulo 26, que de nuevo hay hambre en la tierra que el Señor le había prometido a Abraham y que ahora en los versículos que hemos leído vemos cómo Dios le está ratificando a Isaac las promesas que le habían sido hechas previamente a Abraham. Ahora note, dice, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Realmente, hermanos, esta es ya la tercera vez que el libro de Génesis relata una situación similar. La primera, las primeras dos se dan estando en vida Abraham. La primera vez lo que hace Abraham es irse a Egipto, que en aquella época era considerado como el granero del mundo conocido. Y de hecho, en esta hambruna que viene, Isaac, su plan, su proyecto es irse a Egipto, como también su padre Abraham lo había hecho en una ocasión. Al regresar de Egipto, Abraham vive otros años más en la tierra prometida, pero luego hay una nueva hambruna.
Esta vez Abraham ya no se va a Egipto, donde había tenido serios problemas, donde por poco hasta pierde a su esposa, sino que se va a la misma región donde gobernaban estos reyes que recibían como título el nombre de Abimelech, donde también Abraham repite errores que había cometido en Egipto y por lo cual él tiene que sentirse avergonzado. Y ahora vemos que otra vez hay una nueva hambruna y que Isaac, en este caso porque Abraham ya ha muerto, está planeando irse a Egipto. Y más adelante vamos a ver que se vuelve a repetir la escena donde Isaac miente diciendo que Rebeca es su hermana, cuando realmente es su esposa. Recuerde que cuando Abraham decía de Sara que era su hermana, eso era una media verdad, porque entre Abraham y Sara sí había parentesco, eran medio hermanos ellos, hijos del mismo padre, pero de diferente madre. Entonces cuando Abraham decía, es mi hermana, eso era verdad. El problema es que estaba ocultando la otra parte de la verdad, y es que además de ser su medio hermana, era también su esposa. Pero bien, dejemos eso para más adelante, porque no es acá donde se nos narra todavía ese aspecto. El hecho es de que, porque la situación es parecida en las tres ocasiones, hay algunos comentaristas que han llegado a pensar que se trata de un mismo hecho, porque recuerde que esto que está escribiendo Moisés en lo que hoy conocemos como Génesis es algo que Moisés no lo vio, porque ahí faltaban siglos para que Moisés naciera, más de 500 años. Entonces, ¿cómo es que Moisés sabía todo eso? Lo sabía porque eran historias que se habían trasladado de generación a generación por vía oral, o probablemente habían sido escritas algunas de esas historias, no todas, pero es Moisés quien se encarga de poner en orden las tradiciones orales o sumarle las escritas si es que las habían, y entonces tener ya un relato coherente, que es lo que hoy nosotros conocemos como el libro de Génesis. Entonces, como en algún momento esto que hoy está ya escrito fue una tradición oral que pasó de padres a hijos por siglos, varios siglos. Entonces muchos han dicho, lo que sucedió es que fue un solo suceso, pero que al pasar la historia de generación en generación se fue convirtiendo ya no en un hecho, sino que en tres. De manera que cuando Moisés escribe, él está recogiendo tres tradiciones orales diferentes, pero de un mismo hecho que había sucedido. Ahora, eso, hermanos, realmente no se puede demostrar, porque es cierto que hay elementos comunes a los tres relatos, y podría mencionarle cuáles son esos elementos comunes. Primero, en los tres relatos hay una hambruna, hay hambre. En segundo lugar, los patriarcas buscan dónde remediar la situación del hambre. Lo tercero, los patriarcas mienten, y la mentira es la misma, decir que su esposa es en realidad su hermana. Pero esos son todos los elementos comunes. De ahí en todo lo demás, los tres relatos son distintos. Entonces, podríamos decir que los tres relatos tienen más cosas
que los hacen ser diferentes que las cosas que los hacen parecer iguales. Aparte que en el versículo 1 que hemos leído, usted puede leer una vez más que ahí dice, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Entonces note que el mismo relato está separando esta hambruna en época de Isaac de la hambruna que hubo en tiempo de Abraham. Ahora, recuerde que para esta época del capítulo 26, Isaac más o menos tenía unos 75 años de edad o más. Probablemente andaba entre los 75 y 80 años de edad Isaac. ¿De qué significa eso? Que desde la hambruna que había habido, la segunda hambruna que vivió Abraham, y este momento, hay en el tiempo no menos de 100 años. Claro, como el libro de Génesis, apenas estamos en el capítulo 26, uno puede leer esto en un momento. Le queda a uno la impresión que había hambrunas frecuentes en la tierra prometida, pero realmente no. Porque entre la segunda hambruna que Abraham enfrentó, que era la más reciente, y esta que ahora se presenta, repito, por lo menos habían pasado 100 años. Lo que sucede es que los patriarcas eran de larga vida, ¿no? Pero Isaac, que ahora tenía, repito, entre 75 y 80 años, él ni había nacido cuando fue la hambruna, en la ocasión cuando Abraham va a refugiarse en la región donde gobernaban los reyes que recibían el título de Abimelech en ese tiempo. El hecho es que hay una nueva hambruna y ante ella Isaac ve que la situación es difícil. Recuerde que Isaac, a diferencia de su padre Abraham, fue un hombre que le gustaba vivir separado de las grandes ciudades, de los pueblos. Él buscaba estar lo más que se pudiera a solas con su familia. Pero además de eso, tenía Isaac otra costumbre, y es que él casi no se movía. Recuerda que Abraham iba de un lugar a otro, a veces estaba en una región, porque el mismo Señor le decía, mira, camina, ve al norte, ve al sur, ve al oriente, al occidente, para que viera toda la tierra que Dios le estaba dando. Entonces, Abraham fue un hombre que vivió en varios lugares de la tierra prometida. Pero Isaac, recuerde que desde el momento cuando él se va a casar, lo cual estudiamos en el capítulo 24, él ya había establecido su lugar de habitación, estando soltero. Ya él se había ido a vivir en el pozo que recibió el nombre de el viviente que me ve. Y cuando conoce a Rebeca y se casa con ella, se van a vivir ahí. Y no hay nada en el relato de la Biblia que diga que Isaac haya vivido en otro lugar. Siempre que se le menciona, está viviendo junto al pozo del viviente que me ve. Hasta hoy que viene la hambruna, es que él se va a mover. Ahora, recuerde que Isaac se casó a los 40 años de edad. Y estamos diciendo que aquí él tenía entre 75 a 80. Entonces eso significa que si partimos del momento en que él se casó, aunque antes ya vivía en ese lugar, podríamos decir que él tenía entre 35 a 40 años de vivir en el mismo lugar y no se movía. Pero hoy la escasez de alimentos, que seguramente era provocada por la falta de lluvias, lo impulsan. Ahí uno puede, hermano, entender qué tan grave era la situación de hambre.
Porque un hombre tan tranquilo, tan estático, que no se movía del lugar donde vivía, para que se moviera, es porque de verdad la situación era difícil. Entonces dice, por eso, estoy en el versículo 1, en la parte final, por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Aquí, hermanos, hay que aclarar varias cosas. En primer lugar, el hecho de que Abimelec no es un nombre propio. Porque recuerde que cuando Abraham va a la misma región de Gerar, dice que se entrevista con Abimelec. Y no era posible que Abimelec estuviera vivo porque habían pasado ya más de 100 años entre hambruna y hambruna. Y quién sabe qué edad tenía Abimelec cuando Abraham llega a refugiarse ahí. Tendría que haber vivido más que el mismo Abraham para que tuviera vida todavía. Entonces, Abimelec era el título que recibían los reyes. Así como en Egipto al rey no se le llamaba rey, se le llamaba faraón. Ese era el título que recibía el rey de Egipto, faraón. Entonces, de igual manera, en esta región, al rey se le daba el nombre de Abimelec. Ese era el título que recibía. Que su propio significado habrá tenido, no he tenido la curiosidad de investigar qué significaba, pero se me acaba de ocurrir, ¿no?, que algo tenía que significar la expresión. Pero ahora note que en ese versículo 1 dice, rey de los filisteos. Y ahí viene algo interesante. Y es que históricamente se sabe que en esta época, porque aquí estamos más o menos en el año 2400 antes de Cristo, más o menos. Pero lo interesante es que se sabe que en esta época los filisteos todavía no habían llegado a morar en la tierra que el Señor le había prometido a Abraham y que ahora le va a ratificar a Isaac. Entonces, si todavía no habían llegado a vivir, ¿por qué es que ahí dice que Abimelec era rey de los filisteos? Si no habían filisteos viviendo ahí en esa época, ellos van a llegar como unos 300 años después. Lo que sucede ahí es que lo que Moisés hace, y no es única vez que sucede varias veces, es que Moisés escribe desde la perspectiva de su época, porque recuerde que Moisés va a escribir esta historia unos 500 años después de esto. Entonces, para la época de Moisés, allí donde reinaba los Abimelec, ya era territorio que en realidad había sido invadido por los filisteos, ya en época de Moisés. Entonces, por eso, para que los lectores de su época se ubiquen a qué región él se está refiriendo, es que dice rey de los filisteos. Pero porque él está escribiendo en una época cuando ya habían filisteos. Por eso es que dice rey de los filisteos, pero en realidad las personas que vivían ahí en esa época y que tenían como rey a los Abimelec no eran filisteos. Quién sabe qué nombre recibían, pero era un pueblo que si hubiera dicho Moisés, el nombre de ellos, la gente no se hubiera ubicado. Es, hermanos, como que si yo les dijera, hermanos, vamos a abrir una filial en el territorio de los Lencas. Y usted me dice, bueno, ¿y eso dónde queda, no? Porque los Lencas hace un poquito más de 500 años que poblaron nuestros países, ¿no? Hay descendientes de ellos todavía. Pero si yo le hablo de esta manera, usted no se ubica. Pero si yo le digo, hermano, vamos a abrir una filial en Morazán, inmediatamente usted la agarra, ¿no? Entonces tengo que utilizar el nombre actual para que usted sepa de qué región estoy hablando. Exactamente eso es lo que hace Moisés. Utiliza el nombre que había ya en la época de él, para que la gente pueda
ubicarse a qué región él se está refiriendo. Bueno, habiendo aclarado eso, vemos que cuando Isaac llega a Gerar, que era parte de la tierra que el Señor le había prometido a su padre Abraham, y que ahora le va a prometer a Isaac, e Isaac ha llegado ahí porque él quiere abandonar la tierra prometida, y la quiere abandonar porque hay hambre. El plan de él es irse a Egipto, pero cuando llega a Gerar, Dios le habla. Dice el versículo 2, allí el Señor se le apareció. No se nos dan detalles cómo fue la aparición, pero el hecho es que el Señor se le apareció y le habló. Fíjese, es interesante que esta es la primera vez en todo lo que llevamos de la vida de Isaac que la Biblia dice que Dios le habló o que Dios se le apareció. Es primera vez. Primera vez, no les he hablado antes. Más le he hablado a Rebeca cuando estaba embarazada. Hemos visto que Isaac ora a Dios. Hemos visto que Isaac fue fiel, obediente hasta la muerte a su padre Abraham. Pero hoy es la primera vez que la Biblia registra que Dios se le aparece y le habla. Y cuando se le manifiesta, lo primero que Dios le dice es: no vayas a Egipto. Es claro que la intención de Isaac era irse a Egipto. Pero Dios le dice: no vayas a Egipto. Quédate en la región de que te he hablado, porque allí en Gerar él todavía estaba en la tierra que el Señor le había prometido. Entonces dice: quédate donde yo te he dicho. Vive en ese lugar por un tiempo. Pero, ¿cómo era eso que había hambre, había escasez, no había cómo comer? Y Dios le dice: quédate. ¿A cambio de qué? ¿O en razón de qué? En razón de lo que Dios le va a decir a continuación. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Es primera vez que Dios le está diciendo eso a Isaac. Seguramente Abraham le había dicho a su hijo Isaac muchas veces: hijo, vivimos aquí porque un día Dios me habló que dejara mi tierra y mi parentela, que viniera acá porque me dijo que esta tierra sería mía y de mi descendencia. Tú eres mi descendencia. La tierra es tuya y será de tus hijos para siempre. Pero una cosa es que se lo dijera a Abraham, otra es que ahora Dios se lo esté diciendo a él. Y es Dios el que le está diciendo: yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo. Es decir, la misma promesa que Dios le hizo a Abraham, ahora se la está haciendo a Isaac. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán benditas. Lo primero, que su descendencia será como las estrellas del cielo. Esa era la promesa. Porque se recuerda que hay tres momentos cuando estudiamos la relación de Dios con Abraham. Primero, la promesa. Segundo, el pacto. Y tercero, la confirmación del pacto. Entonces, primero le habla de la promesa: tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Ahora viene el pacto y le dice: por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Ese era el pacto.
Solo faltaba la confirmación. Pero ¿sabe por qué ya no hay confirmación? Ni con Isaac, ni con Jacob, ni con todos los que van a venir después. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel y Él no tiene que estar jurando a cada momento lo que Él ya dijo una vez. Por eso es que la carta a los Hebreos dice que en eso el pacto y el juramento, dice, son dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Si Él ya había efectuado el pacto, ¿para qué repetirlo? Solo lo está reafirmando a cada generación, porque esto que le está diciendo a Isaac, ya vamos a ver que años después se lo va a decir a Jacob también. Y Jacob se lo va a transmitir a sus 12 hijos. Y le dice el Señor, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Es decir, le está diciendo, mira, Isaac, todo esto yo lo voy a hacer por causa de Abraham, porque él me obedeció en todo. Entonces note cómo Dios es fiel y cómo nuestros hijos, nuestra descendencia, son bendecidos si nosotros somos fieles al Señor. Vale la pena la fidelidad, ¿verdad? Porque le dice, mira, la tierra es tuya, tu descendencia será innumerable y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y sabes por qué voy a hacer esto? Porque tu padre me obedeció en todo. Está bendiciendo a Isaac por causa de Abraham. Igual que Dios nos bendice a nosotros por causa de Cristo, que fue obediente en todo. Amén. Pero ahí hay una enseñanza, y es que la obediencia siempre trae buenos frutos, buenos resultados. Y por eso debemos ser nosotros obedientes al Señor. Ahora, Isaac se encuentra aquí ante un desafío, porque ya dijimos, hay hambre y es severa. Y él dice, lo mejor para mí y mi familia es que nos vayamos a Egipto, porque ahí hay abundancia. Y él vaya camino a Egipto, cuando de repente Dios le dice, no vayas a Egipto, sino quédate en la tierra que yo te he prometido. Y le dice, si te quedas, yo te bendeciré. Era una cuestión de fe, de creerle a Dios. Él tenía la opción de irse a Egipto, donde sabía que alimentos no le iba a faltar. Además, él era millonario y podía comprar comida por años. Y los egipcios felices que él les comprara alimentos, sobre todo si se lo vendían caro, ¿verdad? Pero viene Dios y le dice, mira, no vayas, sino quédate, y si te quedas yo te bendeciré. Isaac lo que hace es obedecer. No leímos el versículo 6 porque lo quiero dejar para la otra semana, pero si nos adelantamos, ahí dice, Isaac se quedó en Gerar, ya no se fue a Egipto. Es decir, le obedeció a Dios. Pero ahí tenemos una enseñanza, hermanos, y es que los seres humanos siempre buscamos la manera de escapar de las pruebas y dificultades que la vida nos presenta. Huimos de los problemas. Hay hambre aquí, pues me voy para Egipto. No hay trabajo por acá, pues me voy por allá. Uno siempre quiere evitar los peligros. ¿Se recuerda cuando Saúl perseguía a David? David huyó, pero halló una ciudad que tenía murallas
una ciudad fortificada, y la gente en esa ciudad lo apoyaba. Entonces llegó David ahí y dijo, bueno, aquí nos podemos dar cara a cara con Saúl, y yo sé que lo derroto porque yo estoy en una ciudad fortificada. Pero David nunca tomaba decisiones por sí mismo. Entonces lo que hace es consultar a Dios, y ora y le dice, Señor, ¿debo quedarme en esta ciudad fortificada o no? Y si usted lee la Biblia, sabe cuál es la respuesta, ¿no? El Señor le dice, no te quedes en esta ciudad fortificada, sino que ve a las montañas. Es decir, le está diciendo, mira, no te quedes en el lugar seguro, vete a donde corres peligro, donde Saúl te puede capturar, donde te puede matar. Aquí no te quedes porque aquí estás demasiado seguro. Y David, igual que Isaac, obedece y le dice, señores de la ciudad fortificada, gracias por su gentileza, pero me voy. Pero David, ¿por qué se va si aquí está seguro? Por eso, porque Dios no quiere que esté seguro, Él quiere que esté inseguro. Así, sí, qué raro su Dios, pero ese es el Dios al cual amo y al cual sirvo. Y se va. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Tener a David en completa aflicción todo el tiempo? ¿Estarlo martirizando? No, era que al exponerse al peligro, ¿qué le quedaba a David? Ya no confiar en murallas, porque en el campo no hay murallas. Y entonces, ¿cuál tenía que ser su confianza? Que Dios sería su muralla. Desarrollar la fe, la confianza, una fe y una confianza que jamás hubiera podido obtener si se queda en el lugar seguro. Lo mismo sucede con Isaac. ¿Por qué el Señor le dice, mira, no vayas a Egipto donde hasta más comida de la que hay aquí puedes hallar, sino que quédate? ¿Por qué Dios quiere que Isaac se quede aguantando hambre? Si es que no era que iba a aguantar hambre. Porque dice, si te quedas, yo te bendeciré. Y fíjese que, bueno, voy a decir extraño, aunque nosotros sabemos que no es extraño. Mejor digo, mire qué curioso, que cabalmente en la época de escasez y de hambruna es cuando Isaac hace todas las riquezas que él hizo, porque hasta ahora ha estado viviendo de lo que Abraham le dejó, que hemos dicho era multimillonario, pero ahora es cuando Isaac se va a hacer rico ya por sí mismo, por su propio trabajo. Pero oiga qué raro, que cuando hay hambre, cuando había abundancia, no pasó nada. Pero hoy que hay escasez tremenda, es cuando Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque Él obedece y decide creerle al Señor cuando dice, yo te bendeciré. Entonces, hermanos, hay ocasiones cuando vienen las pruebas a nosotros. Y claro, como humanos, no nos gusta la incomodidad. Tratamos de huir de ella. Tratamos de buscar donde no haya dificultades. Estoy seguro que usted conoce personas que están en una iglesia y cuando tienen problemas dicen, no, yo mejor me voy, porque en esta iglesia solo son problemas. Se van y llegan a otra donde hay problemas también. Dicen, no, pues aquí no, y se van a otra. Total, hermanos, que es una excursión la que andan haciendo por todas las iglesias de la ciudad. ¿Por qué? Porque están haciendo lo contrario de lo que Dios quiere. Y hay gente que dice, si es que lo que pasa es que en esta iglesia no hay amor. Si es que Dios no nos ha mandado a que busquemos donde nos aman, donde nos den amor. Dios nos ha mandado a que nosotros demos amor.
Entonces, esas personas que seguramente, le digo, usted conoce a muchos y a muchas, ¿no? Que dicen, no, ahí la iglesia a mí no me gusta porque ahí no tienen amor. Mejor que se calle la boca, porque él es el primero o la primera que está mostrando falta de amor. Y está mostrando que es un egoísta o una egoísta, pero de primera línea. De los que llevan la bandera de excelencia en el egoísmo. Porque están pensando en ellos. Es que no hay amor, no me dan amor. Pero repito, Dios nunca dijo, vayan a la iglesia a recibir amor. Vayan a la iglesia para que les den amor. Él nos manda que vayamos y amemos hasta nuestro enemigo. Entonces, en la crítica que hacen esas personas, se condenan a sí mismas. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a depender de Él. Que aprendamos a confiar en Él. Y para aprender a confiar en Él, la única manera es estando en el lugar donde hay hambre. Probablemente usted en este momento está atravesando dificultades. Y usted dice, bueno, yo lo que voy a hacer, ya tiene su plan. Así como Isaac tenía el de él, sin preguntarle a Dios. Y quizás usted ya dijo, le voy a hablar a mi tío fulano, o a mi tía no sé qué. Porque ya tiene hecho el plan. Pero Dios lo que le dice es, mira, tranquilo, tranquila, quédate así como estás. Y si lo haces, yo te bendeciré. No vaya a venir usted diciéndole, Señor, y si no me bendices, no vaya a ser que se quede mudo o muda, ¿no? Como le pasó a Zacarías, ¿no? Que el ángel está ahí diciéndole que va a tener un hijo y que le va a poner por nombre Juan. Y Zacarías le dice, ¿cómo puedo saber que lo que me estás diciendo es verdad? Y el ángel le dice, mira, que no te das cuenta que soy un ángel. ¿Qué crees? Que yo voy a venir porque el Padre me manda a darte este mensaje y que todo va a ser mentira. Por no haberme creído, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta que mi palabra se cumpla. Y así fue. Por eso, ni se le ocurre, hermano, decir, Señor, ¿y si no me bendices? Es que Dios no está jugando. Él no está bromeando. Si Él dice, mira, quédate y yo te bendeciré, créale a Dios. Isaac le creyó y ahí es donde llegó a una prosperidad como jamás la había tenido ni la tuvo después. A pesar incluso de su error de mentir, que lo vamos a ver la próxima semana. Pero Dios fue fiel. Como le digo, contradictorio. Porque la gente decía, ay Dios, mire Isaac, si usted se queda aquí, se va a morir de hambre. Es cuando más abundancia tuvo. ¿Y eso cómo se explica? Que si hay escasez, hay hambre. ¿Cómo es? Que ahí es donde todo marcha bien. Cuando la economía está quebrando, es cuando Él se fortalece. Cuando la gente dice, si es que ya no se vende nada, es cuando más se está vendiendo usted. Y llega la competencia y dice, bueno, ¿y usted está vendiendo? Sí, yo sí, gracias a Dios. Y mire, ¿qué está dando a 5 centavos los cuadernos o qué? ¿Y qué? Resulta que más caro, 5 centavos más caro lo está dando usted. Pero, ¿a qué se debe el secreto? Que el Señor le dice, si tú esperas en mí, yo te bendeciré. La pregunta es, ¿puedes creerle a Él? Si tú le crees, ¿cómo va a ser Él? Problema de Él, hermano. Pero la palabra que Él dice, la cumple. Lo hace. Entonces, Dios le dice, no te vayas. No vayas a Egipto. Quédate donde estás. Si te quedas, yo te bendeciré. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si Isaac desobedece y se va a Egipto? Mejor ni lo preguntemos, ¿verdad? Pero él obedeció y se quedó.
Y Dios le multiplicó más que abundantemente. Entonces el Señor dice, mira, quédate y yo te bendeciré. Entonces, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es obedecerle. Y luego ya es trabajo de Él cómo nos bendecirán. Pero que lo hará, porque nuestro Dios es fiel y verdadero. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.